¿Qué tal? Sí, el tema básicamente acá es obviamente de la prevalencia del trabajo informal, ¿no? Tenemos por lo menos estadísticas del año pasado, ¿no? Teníamos que 7 de cada 10 trabajadores trabajaban como informales, como muchos de ellos, la mayoría quizá independientes. No, y probablemente esta cifra vaya a subir este año, muy probablemente, quizá o hasta unos 10 puntos porcentuales, ¿no? Con lo cual pasaríamos a tener que 8 de cada 10 trabajadores son informales. Ahora, pero incluso dentro de los formales, la mayoría tampoco paga impuesto a la renta, ¿no? ¿Por qué? Porque porque ganan menos de lo mínimo que se pide para empezar a pagar renta, ¿no? Que son estas 37.000 y 7 tantos, UITs. ¿no? Ujú, esos 7 De cua- UITs, como aproximadamente 30.000 soles al año, ok, sí. ¿no? Por encima de lo cual recién se empieza a pagar impuesto a la renta. A Entonces, la en la medida en que de los pocos formales, ¿no? Que es de los pocos formales, de esos incluso la mayoría no llegan a pasar estas 7 UITs o estos 30.000 soles al año. Te quedas con que es del total de trabajadores del Perú, más o menos 1 de cada 10 paga algo de impuesto a la renta. Correcto. Estas cifras resultan importantes, uno, para darnos cuenta cuál es el nivel de informalidad en nuestro país, ciertamente, lo que no se puede recaudar, pero también para hacer una reflexión en torno a la posibilidad de buscar aumentar este impuesto, porque ¿contra quiénes va a caer? Es contra un número muy pequeño de personas que están formalizadas y que ganan más de 37.000, al menos en este 2020, por ejemplo. Sí, ahora, como decía, es muy probable que con la crisis que estamos viviendo, como te digo, esta cifra sea incluso un poco menor, no baje del 10% del que estamos hablando. Pero yo sí creo que modificaciones de impuesto a la renta de repente hoy no es la mejor idea, ¿no? Hoy estamos en una situación de crisis, con vulnerabilidad de muchísimas familias. No, y hoy creo que más bien podría ser una buena política dejar plata en mano a las familias y a las Claro. empresas, no, sobre todo que lo necesiten, no, que están pasando por un periodo de liquidez complicado. Pero pensando de repente ya hacia el 2022, ¿no? Porque recordemos que los cambios en el impuesto a la renta no aplican desde el año siguiente. ¿No? O sea, pensando de repente hacia el 2022, que entiendo es como el Ministerio de Economía lo había planteado también, sí podríamos tener un esfuerzo para ensanchar un poco más la base tributaria, ¿no? Porque, claro, tener esto de que solamente 1 de cada 10 trabajadores pagan impuesto a la renta, de todas maneras es complicado para el fisco. Ahora, desde el mes se planteó en algún momento, cuando estaba el ministro Tuesta, hace unos años, ir por este camino, ¿no? Entonces, y bajar el tramo inafecto o exonerado de 7 UITs, bajarlo a 5, ¿no? Y cosa que podrías agarrar de repente más población que pagara, digamos, pues alguien que que gana 2.000 soles Ujú. ¿no? al mes, Sí. no podría pagar, digamos, 50 soles Ujú. como impuesto a la renta, no, pero es algo que cayó muy mal entonces en el gobierno y nunca se llegó a ejecutar. Sí, Correcto. doctor Mas. Diego, el contrato social, me refiero, o sea, ¿qué darle a la gente para que empiece a pagar impuestos? Porque claro, algunos van a decir, bueno, solamente más impuestos a los que ya pagan, pero yo creo que el gran secreto del éxito para de verdad finalmente tener una reforma estructural es hacer que más gente sea justamente parte de los que tributan, ¿no? Ampliar justamente esa base tributaria. Pero nuevamente nos va a quedar la pregunta, ¿qué le vamos a dar a cambio? ¿Qué le vamos a dar al ciudadano para que sienta que esto es un contrato social en el cual uno entregue impuestos y recibe a cambio lo que debería recibir, que muchos dirán, y sobre todo en esta pandemia que no lo han recibido por todas las carencias que hemos visto en el aparato público de salud? No, totalmente de acuerdo. Aquí creo y creo que lo planteas muy bien, Cristian, es un tema de ciudadanía también, ¿no? No es un tema solamente de plata, ¿no? Es un tema de yo estoy contribuyendo, por lo menos con 20 soles, con 30 soles, no, pero yo estoy contribuyendo desde mi salario a que el sector público funcione,
a la vez eso empodera a la persona para exigir cambios, ¿no? Porque si yo no veo que estoy pagando, ¿no? Si yo no veo que estoy que estoy pagando, si no veo que nada sale de mi sueldo, ¿no? Y lo paga alguien más, bueno, pues entonces los servicios públicos que los paga alguien más, ¿qué me importa? ¿No? Pero si yo veo que estoy pagando y que está saliendo plata de mi salario todos los meses, estoy mucho más empoderado y estoy mucho más pendiente de, oye, ¿qué están haciendo con ese dinero? ¿No? ¿Qué servicios de salud pública, qué servicios de educación pública, de transporte público estoy recibiendo a cambio, de seguridad? ¿No? Ese es un tema, creo que bien importante también enfocarlo desde el lado de ciudadanía y quizá no solamente desde el punto de vista fiscal. Ahora, pensando en qué cosa en concreto le podría, más allá de este pacto social a las personas, yo creo que en la pandemia hemos visto muchas personas y muchas empresas han sufrido también el costo de la informalidad, ¿no? La gran mayoría de ellas no son informales porque quieren, no, sino porque simplemente están fuera de radar, no se pueden pagar el alto costo de la formalidad a veces, pero hay algunas personas también, empresas o familias que, la minoría, pero hay algunas que deliberadamente prefieren no estar en ninguna base de datos, no pagar todo en efectivo, no vaya a ser que la SUNAT registre esto, no, y hoy esas personas que de nuevo deliberadamente prefirieron estar bajo del radar, no están tampoco en la base de datos para que les llegue el bono, no están no van a poder aplicar al Reactiva, no, ya te pasó, hubo un costo ahora en ser informal y recién lo estamos viendo, sí. No, porque no estás para cuando te quieren cobrar, pero tampoco estás para cuando te quieren dar. Exacto. Buen punto. Señor Macera, para que no se nos vayan algunos temas importantes, aterrizándolos también para la ciudadanía, la importancia o no de la existencia de lo siguiente. En otra, me parece que es en Guayaquil, escuché a la alcaldesa decir que, por ejemplo, se estaba exonerando de ciertos impuestos para que vengan empresarios a invertir en su ciudad y esto pueda generar puestos de trabajo por cierto tiempo, ¿no? ¿Qué tan posible, beneficioso es esto realmente y cómo en realidad sí ayudaría pues a la generación de empleos la posibilidad? 1, 2, impuesto a la riqueza, impuesto a las ganancias y lo siguiente también que resulta importante, si acaso es posible y si es viable y si debe darse la devolución del IGB, ¿no? Del 100% del IGB también, señor Macera. A ver, hay varios temas. Sí. Yo no soy partidario de exoneraciones impositivas en general. Yo ahí sería más bien cauto, ¿no? Y si hay algunos sectores que de repente necesitan una ayuda tributaria adicional, ¿no? Como pueden ser el sector turismo, por ejemplo, no, quizá el sector gastronómico. Entonces lo que se puede ensayar es algo parecido más o menos a lo que había aplicado inicialmente el MEF, que era, oye, no me pagues los impuestos que te tocan este mes, no págamelo en 2 o 3 meses, no, porque entiendo que es un problema de liquidez, que no me puedes pagar hoy día, entonces págamelo después. Pero exonerar de plano a algunos sectores o algunos lugares creo que te lleva a más problemas de los que soluciona, y mucho de eso, de hecho, lo hemos visto en la selva con las exoneraciones que hay hoy día. Por el lado, me había planteado también la pregunta de los impuestos adicionales. Yo creo que, a ver, los impuestos a la riqueza podrían entenderse en realidad como casi una doble tributación, ¿no? Porque se supone que cuando tú has ido construyendo el patrimonio, la riqueza, ya has ido pagando impuesto a la renta con los flujos, ¿no? Pagas impuesto a la renta de tercera, pagas impuesto a la renta de cuarta, pagas impuesto a la renta de quinta, eso lo vas acumulando. Si vas a pagar impuestos sobre lo que ya pagaste impuesto, en realidad es como si te estuvieran cobrando doble, ¿no? Eso por el lado, si quieres, más conceptual, pero por el lado práctico, estos son impuestos a la riqueza que en realidad están cada vez menos de moda en el mundo, cada vez menos países los tienen, porque son difíciles de cobrar, ¿no? Porque claro, si me van a cobrar por tener la plata en el Perú, bueno, y soy una persona con muchos recursos, bueno, la saco y la pongo en otro lado, ¿no? Entonces, esto es un tema que se ha identificado ya a nivel de la OCDE, ¿no? Y por eso hay cada vez menos países en esta organización que los tratan de implementar. Y por último tenías la pregunta respecto de la devolución del IGB. Sí, la verdad que no le veo mayor sentido a eso. El IGB es casi la mitad de la recaudación tributaria del Estado.
¿no? O sea, digamos, si pudiéramos encontrar la manera de reducir a la mitad el Estado, de repente podríamos conversarlo, pero eso no es viable. ¿Por qué es importante? No es, Entonces, para que la gente dirá, sí, pero ¿por qué tengo que pagar de más? ¿No? Es lo que podría preguntarse cualquier ciudadano, que lo que necesita ahorita son ingresos. Entonces es bueno nuevamente hacer pedagogía sobre ello, señor Macera. sí, no, eso es fundamental. O sea, el Estado vive en buena cuenta del IGB, ¿no? Recién, el IGB es la mitad de los ingresos del Estado. Nosotros, en vez de tener dos policías, tendríamos a uno, o tendríamos que bajarle la mitad del sueldo a los profesores, o tener la mitad de jueces, no, la mitad de mantenimiento de carreteras. O sea, eso, la verdad que eso no es viable. Yo entiendo que hay necesidades ahorita que se están tratando de poco a poco y mal que bien y como se puede, pero solucionar con algunas políticas del gobierno. Pero una medida como la devolución del IGB, yo creo que no pasa por ningún análisis técnico ni económico en ningún lado. Correcto. Diego, déjame salir un poco del tema del informe que han preparado e irme un poco a la presentación del presupuesto para el próximo año de la ministra de Economía. ¿Qué te ha parecido? Ayer hablábamos con Carlos Anderson y decía que, bueno, él veía la necesidad de aplicar una especie de plan Marshall, ¿no? Algo mucho más agresivo como se dio en Europa. Insiste, ¿por qué estamos tan preocupados del déficit fiscal? Estos son tiempos extraordinarios que deberíamos preocupar, pero claro, dice no tenerle miedo a un déficit, pero al mismo tiempo dice, oye, el gobierno está recortando por aquí, por allá, pero por ejemplo no vemos tampoco una política de recortar gastos superfluos ahí donde definitivamente el gobierno los tiene. Es decir, hay consultorías, hay puestos de trabajo innecesarios, los amigos del presidente, por dar un ejemplo de alto perfil político. ¿Qué te ha parecido el presupuesto presentado en el Congreso de la República? Yo coincido con ese segundo punto. Creo que de repente hay algunos espacios en donde se podría cortar gasto. Creo que además podría ser un buen gesto político del gobierno, decir, oye, ya no vamos a invertir en esto o en el otro, o oye, ¿por qué no fusionamos este ministerio con este ministerio? ¿No? Y en vez de tener pues 17, 18 ministerios, pasamos a tener 14 o 15. Nos ahorramos un poco de burocracia, nos ahorramos un poco de gasto excesivo. De repente podríamos pensar en algo también a nivel de municipalidades, ¿no? Tenemos casi 1.800, 1.900 municipalidades distritales. Ahí podría haberse un esfuerzo que de hecho ya se había planteado desde el alcalde Muñoz para tratar de hacer algo así para Lima. Entonces creo que hay mucho de ahorro y además de gesto político que se podría tratar de ahorrar. Ahora, del lado propiamente de la primera parte del presupuesto y del déficit, yo ahí no veo tanto espacio en realidad. Mira, si tuviéramos que elegir una fortaleza del Perú económica a nivel de competitividad, sobre todo comparado con todos los países del mundo, ¿no? Esa tendría que ser nuestra responsabilidad y nuestra buena macroeconomía. Tirar eso por la borda con un plan a veces impagable para nuestros estándares sería comprometer la corona, lo mejor que tenemos, ¿no? que es nuestra responsabilidad macro. Yo no estoy tan preocupado de un déficit de 9% o 10% del PBI como será este año. Creo que eso está dentro de lo esperable por la situación en la que estamos, ¿no? Obviamente mucho de eso tiene que ver con la caída de los ingresos, un poco tiene que ver con el gasto adicional, pero lo que tiene que quedar claro es que el Perú tiene que regresar poco a poco y responsablemente a ser un país con déficit fiscal después del 2 o 1% y eventualmente apuntar a tener un superávit, eventualmente apuntar a tener que recaudes más que lo que gastas. Ahora, la mejor política para eso es el crecimiento económico, porque uno puede conversar acá y como estábamos conversando al inicio, de mover el impuesto a la renta, ¿no? Que paguen más, que paguen menos, la idea es que haya producción y que haya inversión. ¿No? Pero por supuesto, o sea, eso lo más importante por lejos, la mejor política fiscal y tributaria es que haya movimiento económico. Eso es lo que paga impuestos, ¿no? Eso es lo que te da ingresos para después poderle pagar a los profesores, a los policías, a los médicos. Entonces, si priorizamos eso, va a ser mucho más fácil empezar a cerrar brechas.
Correcto. Un sí o no, Diego, porque nos tenemos que ir. ¿Lo prioriza? ¿Sientes que este presupuesto lo prioriza? Es decir, también porque en el presupuesto uno podría haber también, bueno, voy a mandar tal dinero a tal obra porque esto va a traer también la inversión privada. ¿Te parece que el gobierno en este presupuesto ha visto que, claro, el gobierno puede poner plata, pero lo fundamental va a ser reactivar al sector privado? Creo que dentro de las limitaciones es lo que han tratado de hacer, sí. Ok, clarísimo. Gracias, Diego, como siempre. Muchas gracias.